Hola, 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 mi gente bella. Qué gusto enorme tenerlos una vez más aquí, en este rinconcito virtual donde compartimos las pasiones y las emociones que nos hacen vibrar. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta gran familia, qué bueno tenerte de regreso. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, un viaje que nos llevará a explorar la faceta más vulnerable y genuina de uno de los actores que más admiramos y queremos, el inigualable Kerem Bürsin. Sí, así como lo leen, Kerem Bürsin, con las emociones a flor de piel, en vivo y en directo. ¿Se imaginan? Vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada palabra que nos dejó ver en esa transmisión que causó revuelo en redes sociales. Vamos a analizar juntos esos momentos que nos hicieron suspirar, reflexionar y, por qué no, hasta soltar una que otra lagrimita. Si te apasiona todo lo que tiene que ver con este talentosísimo actor turco, este es tu lugar. Así que acomódate, ponte cómodo, que este vídeo va a estar cargadito de información, análisis y, por supuesto, mucho amor por Kerem. Y antes de que se me olvide, por favor, si todavía no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo que tenemos preparado para ti. Ahora sí, empecemos. Bueno, la verdad es que Kerem Bürsin siempre ha sido una figura que genera mucho interés, ¿verdad? Su carisma, su talento y esa aura de misterio que a veces lo rodea, lo convierten en un personaje fascinante. Pero lo que vimos en esa reciente transmisión en vivo fue algo diferente. Fue como si hubiéramos tenido acceso a su corazón, sin filtros, sin poses. Fue una experiencia, de verdad, muy conmovedora. Y es que claro, estamos acostumbrados a verlo interpretando personajes fuertes, decididos, con una gran carga emocional sí, pero siempre dentro de un guión, dentro de una trama. Esta vez no. Esta vez vimos al Kerem, al hombre, al ser humano detrás del actor, y eso, mis amigos, es algo invaluable. La transmisión en sí fue bastante sencilla, nada elaborado, él simplemente se dejó llevar por la conversación, por las preguntas de sus fans, por lo que sentía en ese momento. Y precisamente esa naturalidad, esa transparencia, fue lo que hizo que se volviera viral en cuestión de minutos. Empezó hablando de sus proyectos futuros, de lo emocionado que está con los nuevos retos que se le presentan, siempre agradeciendo el apoyo incondicional de sus seguidores. Y aquí viene una de las primeras señales, esos pequeños detalles que te indican que algo más profundo está pasando. Su voz, aunque siempre firme, se percibía un poco más suave, con una tonalidad que transmitía una cierta melancolía. Los gestos de sus manos también delataban cierto nerviosismo, como si estuviera conteniéndose de dejar fluir todo lo que llevaba dentro. Pero es que, ¿quién puede culparlo? Todos tenemos nuestros momentos, todos pasamos por situaciones que nos remueven por dentro. Y luego la conversación fue tomando un rumbo más personal. Empezó a hablar de la importancia de la familia, de sus amigos, de lo mucho que valora las relaciones humanas. Hizo énfasis en la necesidad de ser auténticos, de no dejarnos llevar por las apariencias y de conectarnos con nuestro verdadero ser. Y aquí, mis amigos, fue donde las emociones empezaron a explotar, literal. Habló de los sacrificios que implica esta profesión, de las largas jornadas de trabajo, del tiempo que pasa lejos de sus seres queridos. Y es que claro, desde afuera parece todo tan perfecto, tan glamoroso, pero no nos damos cuenta del esfuerzo, la dedicación y el costo emocional que implica dedicarse a la actuación a ese nivel. Contó algunas anécdotas sobre momentos difíciles que tuvo que enfrentar, cómo logró superarlos, qué aprendizaje se llevó de esas experiencias. Y fue ahí cuando hablaba de los momentos más vulnerables, cuando lo vimos dejar escapar algunas lágrimas. Unas lágrimas que no eran de tristeza, sino más bien de emoción, de una profunda conexión con sus sentimientos. Y lo más impresionante es que no se avergonzó de ello. No intentó ocultar sus lágrimas, no se reprimió. Al contrario, las mostró con una honestidad que conmovió a todos los que estábamos viendo la transmisión. Y es que eso precisamente es lo que lo hace tan cercano, tan real. Es esa capacidad de mostrarse tal cual es, con sus fortalezas y sus debilidades, con sus alegrías y sus tristezas, lo que lo conecta de una manera tan especial con sus fans. Después habló sobre la importancia de cuidar la salud mental, de buscar ayuda cuando la necesitamos, de no tener miedo de expresar lo que sentimos. Hizo un llamado a la empatía, a la comprensión, a ser más amables unos con otros. Y esto, claro, resuena mucho con la realidad que estamos viviendo actualmente.
Un mundo que a veces nos bombardea con tanta información, con tanta negatividad, que nos olvidamos de lo esencial, de lo que realmente importa, nuestro bienestar emocional. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Porque a veces cuando vemos a figuras públicas como Kerem, que parecen tenerlo todo, que son exitosos, admirados por millones, pensamos que no tienen problemas, que su vida es perfecta. Pero no es así. Todos somos seres humanos, todos tenemos nuestras batallas internas. Y creo que el hecho de que él haya compartido su vulnerabilidad en esa transmisión, es un gran ejemplo para todos nosotros. Nos recuerda que no estamos solos, que está bien no estar bien, y que buscar ayuda no es signo de debilidad, sino de valentía. Y a medida que la transmisión avanzaba, las emociones seguían intensificándose. Sus respuestas eran cada vez más profundas, más sentidas. Se tomaba su tiempo para contestar cada pregunta, como si quisiera asegurarse de que cada palabra llegara a nuestros corazones. Habló del amor en todas sus formas, de la importancia de rodearse de personas que nos hagan bien, que nos apoyen, que nos impulsen a ser nuestra mejor versión. Y también, por supuesto, habló de la pasión que siente por su trabajo, de la emoción que experimenta al meterse en la piel de cada personaje, de cómo la actuación le permite explorar diferentes facetas de la condición humana. Recuerdo que en un momento dado, le preguntaron sobre sus mayores miedos, y su respuesta fue tan sincera que me dejó sin palabras. Habló de su miedo a la soledad, a la pérdida, al fracaso, miedos que todos compartimos, pero que pocas veces nos atrevemos a expresar en voz alta. Y es que esa es otra de las grandes lecciones que nos dejó esa transmisión. La importancia de hablar de nuestros miedos, de no guardárnoslos para nosotros mismos. Porque cuando los compartimos, los miedos pierden parte de su poder. Y fue increíble ver cómo sus seguidores reaccionaron ante esa sinceridad. Los comentarios que llegaban durante la transmisión eran llenos de cariño, de apoyo, de admiración. La gente se sentía identificada con sus sentimientos, con su vulnerabilidad. Se creaba un espacio de conexión muy especial, una especie de comunidad virtual donde todos nos sentíamos parte de algo más grande. Y creo que eso es, en esencia, lo que busca Kerem Bürsin. Conectar con la gente de manera genuina, transmitir mensajes que inspiren, que hagan reflexionar, que nos impulsen a ser mejores seres humanos. Y en esta transmisión en particular, logró ese objetivo de una manera muy poderosa. Porque no fue una simple entrevista, no fue una promoción de su trabajo. Fue una conversación de corazón a corazón, un encuentro íntimo con sus seguidores. Y lo que más me sorprendió fue su capacidad de mantener la calma, incluso cuando estaba visiblemente emocionado. No se dejó llevar por el dramatismo, no cayó en el victimismo. Al contrario, siempre mantuvo una actitud positiva, optimista, transmitiendo un mensaje de esperanza y fortaleza. Hubo un momento en el que habló sobre sus sueños, sobre lo que espera para el futuro, y en sus ojos se reflejaba una ilusión que contagiaba. Expresó su deseo de seguir creciendo como actor, de asumir nuevos retos, de explorar diferentes géneros. Y también, por supuesto, su deseo de encontrar el amor verdadero, una conexión que lo haga sentir pleno y feliz. Y es que al final de cuentas todos buscamos lo mismo, ¿verdad? Amor, felicidad, conexión, sentido de pertenencia. Y ver a una figura como Kerem, que tiene tanto éxito en su carrera, expresando estos mismos anhelos, nos recuerda que todos somos iguales, que todos tenemos las mismas necesidades y que todos merecemos ser felices. Luego, la transmisión fue llegando a su fin. Se despidió de sus fans con una sonrisa en el rostro, agradeciendo una vez más el apoyo y el cariño que le brindan día a día. Y aunque la transmisión terminó, el impacto de sus palabras, la fuerza de sus emociones, siguen resonando en nosotros. Y la verdad es que esta transmisión, esta explosión de emociones en vivo, nos deja mucho para reflexionar. Nos recuerda que las figuras públicas son seres humanos como nosotros, con sus propios problemas, sus propios miedos y sus propias vulnerabilidades. Y que no debemos idealizarlos, sino más bien admirarlos por su autenticidad, por su capacidad de ser ellos mismos, sin importar lo que digan los demás. Y a Kerem Bürsin en particular, debemos admirarlo por su valentía, por su honestidad, por su capacidad de conectar con la gente a un nivel tan profundo. Porque no todos se atreven a mostrar su vulnerabilidad de esa manera, no todos se atreven a compartir sus emociones más íntimas con el mundo. Y creo que eso es lo que lo hace tan especial, tan único, tan admirable. En resumen, esta transmisión en vivo de Kerem Bürsin fue mucho más que un simple encuentro virtual.
Fue una ventana a su alma, una oportunidad para conocerlo más allá del actor, para conectar con el ser humano que se esconde detrás de la figura pública. Vimos a un hombre vulnerable, sí, pero también fuerte, auténtico, honesto. Vimos a un hombre que no tiene miedo de mostrar sus emociones, de compartir sus miedos, de expresar sus anhelos. Y eso, mis amigos, es algo invaluable. Y es que la verdad es que en un mundo donde a veces nos cuesta tanto ser nosotros mismos, donde nos sentimos presionados a cumplir con las expectativas de los demás, ver a alguien como Kerem que se atreve a ser auténtico, es realmente inspirador. Su transparencia, su honestidad, su capacidad de conectar con sus seguidores a un nivel tan profundo, lo convierten en un modelo a seguir, en un ejemplo de humanidad. Y lo que aprendimos de esta transmisión es que todos tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias luchas internas, pero que no estamos solos. Que está bien no estar bien, que está bien mostrar nuestras emociones, que está bien pedir ayuda cuando la necesitamos. Porque al final de cuentas todos somos seres humanos, y todos merecemos ser amados, aceptados y valorados por quienes somos. Y eso es precisamente lo que Kerem transmite con su actitud, con su autenticidad. Y creo que es por eso que lo admiramos tanto, porque nos muestra que es posible ser vulnerable, pero al mismo tiempo fuerte, que es posible mostrar nuestras emociones sin sentir vergüenza, que es posible conectar con la gente a un nivel profundo y significativo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta maravillosa transmisión en vivo de Kerem Bürsin. De verdad, fue un placer para mí compartir con ustedes mis reflexiones y mis emociones sobre este tema tan especial. Y si ustedes también se sintieron conmovidos por la vulnerabilidad de Kerem, los invito a que nos dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció la transmisión, qué emociones les generó y qué aprendizajes se llevaron de esta experiencia. Porque este canal se trata de eso, de compartir nuestras pasiones, de conectarnos a través de las emociones y de construir una comunidad donde todos nos sintamos valorados y respetados. Así que no se queden con la duda, compartan sus opiniones, sus pensamientos, sus emociones. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que admiran a Kerem Bürsin y que les gustaría conocerlo un poco más. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo que tenemos preparado para ustedes. De verdad, su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste, que les inspire, que los haga sentir parte de esta gran familia. Así que una vez más, muchas gracias por estar aquí, por su cariño, por su tiempo. Y no se olviden, recuerden siempre mostrar sus emociones, ser auténticos y conectar con la gente de manera genuina. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante.